Hermanos, hermanas, bienvenidos una vez más a este canal de la Iglesia del Evangelio de Cristo, Vancouver. Te damos la más cordial bienvenida hoy en esta noche. Y te invitamos a que nos acompañes hoy en este estudio que la palabra de Dios tendremos. Y primeramente oremos por la palabra que Dios va a poner a cada uno de nosotros. Y pidámosle que sea Él quien nos dirija, que sea Él quien nos guíe a toda verdad, ¿verdad? Como dice su palabra. Y vamos a ver, hermanos, que Dios tiene siempre un propósito para cada uno de nosotros y que sea Él quien nos guíe hoy y que nos enseñe, nos muestre cuál es el propósito de nuestras vidas. Amén. Pues bienvenidos una vez más, hermanos, y hoy en esta tarde, como podremos ver, el estudio de hoy es Betlehem, ¿verdad? Que está hablando de Belén y que tiene por significado casa de pan, ¿verdad? Y vamos a ver el significado de todo esto y vamos a ver también lo que Dios nos quiere dar hoy en esta noche a través de su Hijo Jesucristo y a través de este estudio. Para comenzar, vayamos a Miqueas 5:2. Aquí, hermanos, en este versículo vemos a Belén, ¿verdad? Efrata. Esta palabra Efrata, ¿verdad? Vemos ahí que está escrita en la Biblia. Dice que pequeña para estar entre las familias de Judá, ¿verdad? Dice que esta ciudad era de las más pequeñas que había en Judá, ¿verdad? En Israel. Y vemos cómo Dios siempre tiene algo poderoso, ¿verdad? Para en su palabra, y que Él sabe el tiempo también de su palabra. Y vamos a ver que esta palabra Efrata es una palabra hebrea y que viene de Efraín. Y esta palabra significa fruto, crecer, aumentar, producir y naturaleza. Entonces vemos que esta palabra, hermanos, al principio no era Belén ni Betlehem, sino que esta ciudad se llamaba Efrata, ¿verdad? Belén Efrata. Y este es su significado, que es fruto y crecer y aumentar, ¿verdad? Producir. Entonces, ¿de qué nos habla esto, hermanos? Que la ciudad de Belén, Betlehem, su significado es que siempre tenía fruto, ¿verdad? Si vemos en la palabra, vemos que Belén siempre fue una ciudad muy, muy fructífera, ¿verdad? Y es por eso que este es uno de sus significados, ¿verdad? Y también vamos a ver la palabra, lo que significa la palabra Betlehem. Vemos que el Señor seleccionó exactamente este pequeño lugar para el nacimiento de su Hijo. Y vemos que es un lugar, una casa, una tienda, como lo dice su significado, un templo de pan, de granos, de frutos, de víveres. Y no solamente es eso, sino que lo pronuncia como si fuera en altura, ¿verdad? Era demasiado, que no podía ser de otra manera, ¿verdad? El mismo pan viviente que había descendido del cielo para alimentarnos, ¿verdad? Para traer alimentos y víveres, que no es otra cosa que nuestro Señor Jesucristo. Él es el pan vivo que vino, ¿verdad? Para que nosotros comiéramos de Él. Entonces vemos que Dios vino a nacer entre los hombres y vino a traer el pan del cielo por medio de su Hijo Jesucristo. La palabra en Juan 6:51 dice, vemos que Cristo es el pan vivo que había llegado para alimentar a su pueblo, hermanos. En lo natural, hermanos, bueno, aquí este versículo dice que Él es el pan vivo que descendió del cielo y que si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, ¿verdad? Pero está hablando de la palabra. Cuando comemos de la palabra nos asea, nos alimenta espiritualmente, ¿verdad? Nos alimenta para que
para que nos mantengamos vivos, ¿verdad? Nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma obtenga vida, nuevas fuerzas y vida nueva diariamente, ¿verdad? Y vemos cómo la natural, hermanos, cuando no nos obtenemos alimentos, ¿verdad? Cuando nosotros por ejemplo, cuando ayunamos o cuando nosotros simplemente que por estar haciendo tareas de trabajos o que estemos ocupados, se nos pasa la hora de comida o no comemos, nos sentimos naturalmente cansados, ¿verdad? Se nos van las energías y vemos como en lo espiritual es de la misma manera, hermanos, de lo espiritual, cuando no comemos de esta palabra, cuando no comemos de la Torá del Señor, cuando no comemos de su Hijo Jesucristo, que es la palabra que tenemos nosotros en casa, ¿verdad? Nuestra Biblia. Entonces nos vamos espiritualmente, vamos sintiéndonos igual, empezamos a cansarnos espiritualmente, se nos van las fuerzas y es lo mismo lo natural como lo espiritual, como lo dice en la palabra, ¿verdad? Lo natural es tipo y figura de lo espiritual. Es así como vamos a comprender mejor la palabra, ¿verdad? Y la palabra de Dios en Salmos, hermanos, Salmos 78, 24 y 25. Ustedes que están en casa lo pueden buscar allá. Aquí nos está hablando cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, salió de Egipto, y la palabra dice que cuando empezó el éxodo de Egipto en el desierto, dice que Dios nunca los dejó sin alimento, ¿verdad? Dios es misericordioso y la palabra dice que Él les mandaba el maná natural, ¿verdad? Que llovía del cielo, ¿verdad? Se los mandaba en las mañanas y las noches para que ellos comieran, ¿verdad? Y lo hizo por 40 años, hermanos, que duró el pueblo de Israel en el desierto. Dios nunca se olvidó de ellos. Dios les mandó el pan, el maná, el pan natural, día y noche, para que ellos se alimentaran, ¿verdad? Y de igual manera, hermanos, hoy en estos tiempos Dios aún nos da la oportunidad de obtener de este maná, ¿verdad?, a la hora que queramos. Él no lo ha mandado solamente en el día ni en la noche, lo ha mandado a toda hora cuando nosotros nos sintamos cansados, en depresión o por cualquier circunstancia por la cual estemos pasando. Tenemos este maná para comer de él, ¿verdad? Y para sentirnos satisfechos, para que nuestro espíritu y nuestro alma estén alimentadas y por consecuencia vamos a tener una vida hablando de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y hablando de la triple naturaleza, va a ser mejor, ¿verdad? Vamos a tener más fortaleza, porque es lo que trae en sí, la comida natural trae fortaleza al cuerpo, ¿verdad? Y también la comida espiritual es de igual manera, trae fortaleza a nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Amén. Entonces vemos, hermanos, que aquí, como dice este versículo, dice, al final del versículo nos habla de que les envió comida en hartura, ¿verdad? Abundancia, ¿verdad? Y no solamente alimentarnos en abundancia, sino que con alegría, hermanos, con gozo. Entonces vemos cómo Dios tiene el plan de Dios es perfecto, ¿verdad? Porque mandó a su Hijo Jesucristo a nacer en esta ciudad de Belén, ¿verdad? Que significa todos estos significados de pan, ¿verdad? Pues Dios es el pan natural, ¿verdad? Que nosotros podemos comer de él, podemos saciarnos de él, ¿verdad? En abundancia, en todo lo que queremos, en plenitud, hasta, como lo dice esta palabra, ¿verdad? Hasta llenarnos, hasta satisfacernos, podemos saciarnos de la palabra. Entonces, hermanos, vemos que Dios no pensó solamente en alimentar de manera natural a su pueblo con el nacimiento de Jesús, sino que envió trigo espiritual para alimentar el alma y el espíritu del hombre. En Mateo 4:4 vemos qué tan
este versículo es tan poderoso y más cuando nosotros lo proclamamos o lo clamamos con fe, ¿verdad? Cuando nosotros como cristianos estemos en ayuno, y a veces que el cuerpo estando en ayuno es cuando más hambre tiene, ¿verdad? Y cuando llegue ese pensamiento, ese sentimiento a nuestro cuerpo, debemos declamar este versículo, ¿verdad? Que Dios, el mismo Dios, Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Y decirlo de igual manera, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que es la palabra, ¿verdad? Que es la que nos da fortalezas nuevas. Nos podemos atendernos nosotros mismos de cuanto nosotros comida espiritual querramos, ¿verdad? Porque la palabra dice que la palabra de Dios es infinita, ¿verdad? Así es de abundante también es ese alimento espiritual que tenemos en la palabra. La palabra dice que cuando nosotros no estudiamos la palabra, no crecemos. Entonces, como en lo natural, un bebé para que crezca necesita los alimentos, ¿verdad? Entonces, espiritualmente también, cuando nosotros estudiamos la palabra, empezamos a crecer y a crecer. Y como lo dice este significado, dice que es sustentar, ¿verdad? Y que es alimentar, ¿verdad? Alimentar y también es sustentar. Entonces vemos cómo cuando nosotros, hermanos, obtenemos de la palabra de ese alimento, nosotros vamos a poder suplir a otras personas, a otras familias de alimento espiritual, ¿verdad? Y que sustentarlos cuando ellos se sientan tristes quizás o cansados o que estén pasando por algún problema. Nosotros podemos dar ese alimento espiritual del cual ya hemos comido nosotros, ¿verdad? Y esto nos ayuda en nuestro crecimiento, hermanos. El rey David en el Salmo 102, en un Salmo 102 dice que por lo cual me olvidé de comer mi pan. Entonces aquí nos habla, hermanos, de una anorexia espiritual, ¿verdad? Cuando a veces que en lo natural muchas personas cuando comen, ¿verdad? Cuando no comen empiezan a tener esta enfermedad, esta anorexia, ¿verdad? Empiezan a ser anoréxicos y empiezan a bajar mucho de peso y empiezan a ponerse muy delgados. De la misma manera, hermanos, cuando nos privamos del alimento espiritual, que es la palabra, hermanos, empezamos a tener esta anorexia espiritual, empezamos a decaer, ¿verdad? Y vemos que en lo natural esta enfermedad nos puede llevar hasta la muerte, ¿verdad? De igual manera espiritualmente, hermanos, cuando nosotros no nos alimentamos de la palabra, podemos obtener esa muerte espiritual, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos estamos siguiendo un camino, estamos siguiendo unas pisadas, hermanos, estamos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, y si queremos aprender más de Él, necesitamos comer de su palabra, de donde procede la vida, de donde se produce el crecimiento y la madurez, que es en la estatura de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esa estatura que queremos crecer, y ese crecimiento no lo vamos a obtener si nosotros no nos alimentamos como debiéramos de la palabra, ¿verdad? De esos frutos, ¿verdad? De esos granos, esos víveres que provienen y que se encuentran solamente en Jesucristo, ¿verdad? El pan vivo, del cual debemos cultivar una relación personal con nuestro Señor, con nuestro Salvador, no solamente en la mañana o en la noche, sino que todo el día, cada día, estar en esta relación con nuestro Creador, ¿verdad? Con nuestro Salvador, o sea, el Señor Jesucristo. Y otra cosa que podemos ver es, hermanos, hermanas, son, perdón, como podemos ver entonces,
en la palabra de Dios nosotros, hermanos, podemos obtener los nutrientes necesarios que necesitamos para nuestro alimento espiritual. Como en lo natural necesitamos una dieta, ¿verdad? Una dieta balanceada para obtener una salud, una salud buena, ¿verdad? En lo natural, cuando vamos al doctor, si tenemos sobrepeso, nos dice que necesitamos tener una dieta, ¿verdad? Una dieta balanceada para que nosotros salgamos bien, ¿verdad? Nuestros exámenes de salud y una dieta balanceada. De igual manera, en lo espiritual, hermanos, necesitamos esa dieta que nos ayude a estar bien, sanamente, ¿verdad? Y bien con nuestro Creador. Entonces vemos que que pasar las horas en las vanidades o de este mundo o pasar algún pasatiempo, ¿verdad? Que tengamos en esta vida solo producen una sustancia venenosa y mortífera que quizás en algunos casos sea mortal, ¿verdad? Y que esta palabra Belem o casa de pan es donde debemos buscar el verdadero alimento espiritual, el verdadero alimento vivo y fresco, ¿verdad? Porque este es un alimento fresco que podemos tomar a la hora que queramos. Entonces, es alimento fresco que desciende del cielo, que a través del Espíritu Santo podemos ser tocados de la palabra y que a veces por eso que hermanos que a veces la palabra toca tan fuerte que nos hace sentir que no somos nada, que Dios tiene el control de todo y que solamente necesitamos permanecer en la humildad, ¿verdad? Y Dios va a hacer la obra en cada uno de nosotros. Entonces debemos busquemos experiencias frescas, hermanos. No vivamos de las cenizas de las experiencias del pasado, de lo que no volteamos atrás, como dice la palabra. No vivamos de esas experiencias del pasado, de ese cuerpo, ¿verdad? Que antes teníamos de pecado, ¿verdad? De esa vieja naturaleza que estamos tratando de dejar atrás y que el nuevo hombre del Señor Jesucristo crezca en cada uno de nosotros. Entonces debemos de aprender ahora en este tiempo, hermanos, de esta palabra que, como se les dije al principio, la palabra Efrata, y que su relación con esta otra palabra que es Belehem o Belem, que esta, ¿cómo se lo dirá esta palabra? Que Belem, que Efrata, que es tan pequeña, como lo dice en el versículo de Miqueas que leímos al principio, que esta tiene capacidades que son fructíferas para llevar fruto, aumentar y crecer fértilmente, que esta palabra de Dios no va a ser otra cosa más que vamos a aprender a dar frutos, ¿verdad? Los frutos del Espíritu, ¿verdad? Y que estos frutos se van a multiplicar y se van a producir y van a dar nuevos retoños, ¿verdad? Cuando nosotros compartimos la palabra, esos van a ser nuestros retoños. Y vemos que esta palabra Efrata nos habla de una capacidad de fructífera, también es su significado fructífera, para desempeñar lo indicado por Dios. Entonces vemos que esa fue la indicación de Dios que al principio en Génesis nos habla de que a varón y a varona los mandó que fueran y fructificasen, ¿verdad? Igual manera a todos los animales, ¿verdad? Que le dijo que fueran y se reproducieran así. De igual manera, hermanos, Dios nos dice que debemos de fructificar, ¿verdad? Debemos de compartir la palabra para que otras personas puedan ser tocadas y así ellos puedan también tener retoños, ¿verdad? Y eso nos habla de que debemos de crecer y vivir en la naturaleza de Jesús, el pan vivo y de su palabra, para dar frutos, para la naturaleza de las cosas y de las personas
que hablan de la esencia, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos de crecer hasta que como vemos en otros estudios que hemos dado, hermanos, anteriormente en nuestra iglesia, me acuerdo de un estudio que hablamos de que debemos de tener esa esencia de nuestro Señor Jesucristo, así como lo tiene el árbol de aguacate o el árbol de limón, ¿verdad? Que tiene esa misma esencia en todo su ser, ¿verdad? En todo, desde la raíz hasta la punta de las ramas, ¿verdad? Tiene la misma esencia, ¿verdad? Entonces tenemos que ser notables por el aroma de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar y en todo tiempo y ante cualquier persona, y aun cuando seamos, que a veces, ¿cómo les puedo decir esta palabra? Cuando nosotros somos estrujados, cuando nosotros somos quizás se burlen de nosotros, ¿verdad? Pero debemos de siempre tener ese aroma de nuestro Señor Jesucristo, y que de igual manera especial hoy, hermanos, apliquemos esta palabra de Efrata con el fruto de compartir, que debemos tener presente la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que Él dijo en Hechos 20, ¿verdad? Hechos 20:35 del Señor Jesucristo dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Ya sabemos que la palabra bienaventurado es 3 veces bendito, ¿verdad? Entonces debemos de dar, debemos de compartir, hermanos, en vez de recibir. Compartamos y demos lo que esté a nuestro alcance, pero debemos darlo con amor, hermanos, tratando de agradar a nuestro Señor Jesucristo, y de manera liberal, hermanos, y generosa. Practiquemos el principio de esta palabra Efrata, el fruto de compartir o de dar, al igual que nuestro Señor, ¿verdad? Sabemos que el nombre de nuestro Señor en hebreo es Adonai. Nos dio el regalo de salvación a través de la vida de su Hijo Jesucristo. Amén. Ese es el regalo más grande que nosotros como personas podemos tener. La vida de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino para dar su vida. La palabra en Isaías dice que él vino a dar la vida por sus amigos, ¿verdad? Hermano, hermana. Entonces yo te invito hoy en esta tarde que a través de este estudio, lo poco que hayamos entendido o lo mucho que hayamos entendido, lo pongamos por obra, y que nuestro Señor Jesucristo hable en nuestro corazón, que abra nuestros ojos y oídos para entender y para ver su palabra, y que como aquí al final les dije, que el Señor Jesucristo es fiel y misericordioso, y que nos dio la vida de su Hijo Jesucristo, que Él vino a nacer en esta ciudad de Belén, que es la ciudad más pequeña, ¿verdad? Hablándonos de humildad. Él vino a nacer en humildad y se hizo humilde por ti y por mí, hermano. Él, pudiendo haber nacido en un palacio lleno de comodidades, no, hermano. Él vino a nacer en lo más vil, hermano, en lo más sucio. Así como viene a nacer nuevamente en tu corazón y en mi corazón, en lo más sucio que pueda estar de pecado, ¿verdad? Él viene a nacer nuevamente y no solamente viene a nacer, Él te trae el pan natural y espiritual, para que nosotros podamos crecer a su estatura. Pues ese es el tema de hoy, hermanos. Espero que hayamos comprendido, que Dios nos haya enseñado algo en esta tarde. Y quizás yo no sea el mejor predicador, pero ojalá que Dios a través de estos estudios hable primeramente a nuestro corazón, para sanar nuestra alma y nuestro espíritu a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para así
estar en una relación buena con nuestro Señor, ¿verdad? Pues este es el estudio de hoy, hermanos. Espero que sea de bendición para nuestra vida y que sea de bendición para que aprendamos a edificar, para crecer, ¿verdad? A la estatura del varón perfecto y llegar a ser parte de la esposa espiritual, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo y estar con Él en la nueva ciudad. Ese es mi deseo para cada uno de ustedes, hermanos. Pues bueno, hermanos, hermanas, Dios te bendiga, que Dios te guarde, hermanos, y que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Y pues eso es todo y nos vemos para el próximo, el próximo, la próxima vez que tengamos nuestro estudio. Amén, hermanos. Los veo. Hasta luego. Dios te bendiga, hermano.